¿Cuántos están contentos? Bendito sea Dios. Gracias a Dios, porque tú bien lo sabes y te lo tengo que decir cada vez que hay oportunidad. La alegría es la decisión de creer más lo que dice la palabra en lugar de lo que dicen las circunstancias. Si no estás contento, es porque tú estás creyendo más las circunstancias que lo que Dios dice. Tu frustración, tu miedo, tus problemas, tu enojo, tu tristeza, es el resultado de creer algo diferente a lo que dice la palabra. Así que en el momento que determines creer la palabra de Dios, el gozo es el resultado de ello. Jesús dijo: mis palabras les he dado para que mi gozo esté en vosotros. Amén. Así que la alegría es el resultado de que su palabra está en tu corazón. Si no tienes alegría, entonces no tienes palabra en tu corazón, tienes otro tipo de palabra, no la palabra de Dios. Deberías de quitarla, sustituirla por lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen calor? Ahora sí que tener calor no es una decisión. Ahora sí, eso sí es resultado del clima. Pero gloria a Dios, porque quiere decir que estás vivo. Amén. Que Dios tiene un plan para ti y que está dispuesto a hacerlo cumplir en cualquier momento. Gracias a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia y vamos a declarar juntos, con mucha convicción. Decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. El tema de esta tarde lo tienes ahí, en la pantalla. Estaremos hablando acerca del dedo de Dios. Cuando la Biblia habla acerca del dedo de Dios, ¿a qué se refiere? Vamos a estar hablando de eso, por lo cual te pido que vayamos a Éxodo capítulo 31, verso 18. Éxodo 31, verso 18. Dice la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Debes de saber que toda la creación tiene la huella del dedo de Dios. Cuando a Dios se le atribuyen características humanas, en teología se le llama antropomorfismo, es decir, que le das algunas características humanas a Dios. Ahora bien, aunque la Biblia habla de Dios, debes de saber que Dios es un espíritu. ¿Sí? No tiene un cuerpo como ves que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesús tomó cuerpo humano. Amén. Siendo Dios, se hizo hombre. Ahora también debo declararte, alguna vez ya lo vimos, Dios el Padre y Dios el Hijo no son la misma persona. Sin embargo, ambos son Dios junto con el Espíritu Santo y se trata de un solo Dios. Pero eso digo porque de pronto escucho a algunos de ustedes decir: es que Jesús y Yahvé y el Espíritu, y el Espíritu Santo es el mismo. No, cada uno es diferente. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. Amén. Pero no son los mismos. Cada uno tiene una personalidad propia. Eso, si alguien tiene duda, puede acercarse con su servidor en su momento y podemos platicarlo. Gracias a Dios. Así que el antropomorfismo es una figura que usa la Biblia para enseñar algunas verdades espirituales. En este caso, hablando del dedo de Dios, nos revela cómo es que Dios dispensa su poder bendecidor mediante la ilustración de su propio dedo.
Ahora, no es que Dios tenga un dedo como este, es algo simbólico, ¿sí? Es algo para que puedas entenderlo. Es decir, de la manera como Dios dice que el Salmo 91, que con sus plumas te cubrirá, ¿sí? No quiere decir que Dios realmente tenga plumas, ni quiere decir que Dios realmente tenga alas. Es solamente algunas maneras en que la Biblia te trata de dar a entender algo. Amén. Entonces, de la misma manera, cuando habla del dedo de Dios, no se está refiriendo literalmente a un dedo como el que tú tienes en tus manos, ¿sí? Y de la misma manera que la huella de uno de tus dedos habla de tu identidad o manifiesta tu identidad, el dedo de Dios también manifiesta la identidad de Dios. Amén. Así que es de esta manera como podemos darnos cuenta que cierto evento ha sido hecho por Dios porque tiene la huella del dedo de Dios, es decir, la identidad de Dios. Dios, de la misma manera que algunos pintores famosos como Leonardo da Vinci, ha dejado su huella en la creación, en su creación. Si pones atención, te vas a dar cuenta que por todos lados puedes encontrarte la huella de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del dedo de Dios en Egipto, el dedo de Dios en Israel y el dedo de Dios en tu vida. Tres cosas: el dedo de Dios en Egipto, el dedo de Dios en Israel y el dedo de Dios en tu vida. Así que vayamos al primero, el dedo de Dios en Egipto, ¿sí? Éxodo 8:19. Veamos esto. Dice la palabra: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahvé lo había dicho. Dijeron los hechiceros: dedo de Dios es este. Es decir, lo que acabamos de observar, dicen los hechiceros, nosotros no lo podemos hacer. Solo Dios lo puede hacer. Trae su identidad. Esto nos da evidencia de que solo Dios puede hacerlo. Amén. Entonces los hechiceros reconocieron que ellos no podían reproducir lo que estaba sucediendo y llamaron a aquello que los hombres no pueden hacer el dedo de Dios. El dedo de Dios. Cada vez que Moisés y Aarón levantaban sus manos, una plaga venía contra Egipto. En este caso, Moisés y Aarón tocaron con la vara el polvo de la tierra y pudieron crear piojos. Te he hablado alguna ocasión que cuando habla de este tipo de piojos, no se refiere a piojos en la cabeza, sino eran literalmente unos piojos que se metían por debajo de la piel. ¿Sí? ¿Has visto la película La Momia? Exactamente está sacado de este evento de los piojos en los egipcios, pero obviamente exagerado. Tú ves unas cosototas por debajo de la piel de ellos en esa película. Sin embargo, realmente se trató de algo similar, pero un poco más pequeño. ¿Sí? Entonces nada más es para que te des cuenta. Entonces ellos dijeron: no podemos reproducir eso. Esto solo Dios lo puede hacer. Y por eso dijeron: es el dedo de Dios. Mira, hay cosas que los hombres podemos hacer, pero hay cosas que solo nuestro Señor, que solo Dios puede hacer. A eso se le llama el dedo de Dios, a lo que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, la conversión. Tú fuiste convertido en hijo de Dios. Eso no lo puede hacer ninguna religión. No lo podemos hacer nosotros. Y decir nada más: vengan, entren, y en cuanto entren se van a convertir. Nosotros no podemos convertir a nadie. Así que eso es la huella de Dios. El hecho de que Dios te transforme es algo que solo Dios puede hacer. Te he hablado acerca de aquel ex borracho, esa persona que se ponía ebria seguido. En una ocasión vino uno de sus amigos a burlarse de él y le dijo: no me digas que ahora eres de los arrepentidos. Y le dijo: mira, yo no sé de la Biblia, pero yo recuerdo una ocasión en que Jesús transformó el agua en vino. Si el vino fuera malo, entonces Jesús no hubiera transformado el agua en vino. Y él entonces se le quedó viendo, sonrió, agachó la cabeza y dice: lo más interesante en mi casa es que Dios transformó el vino en pan para mis hijos. Amén. Eso es una conversión. Eso es algo que solo Dios puede hacer. De un día a otro quitarte algún vicio. De un día a otro quitarte algo con lo que tú habías luchado toda la vida. De esa manera,
cada plaga de Egipto fue precedida de que Moisés y Aarón levantaran su mano. En cuanto ellos levantaban su mano, se manifestaba el poder de Dios en forma de plaga. La gente no veía a Dios haciendo algo con su dedo. La gente veía a Moisés y a Aarón. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, Moisés y Aarón eran el dedo de Dios. ¿Sí? Ahora, Éxodo 7:1, por favor, para que puedas comprenderlo mejor. Moisés y Aarón eran el dedo de Dios porque ellos llevaban la palabra de Dios. Fíjate, Éxodo 7:1. Yahvé dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Por eso es que cada vez que ellos levantaban una mano, venía una plaga, porque ellos eran el dedo de Dios. Así que el dedo de Dios no es algo que Dios hace, sino Dios haciendo algo a través de los hombres. Cada vez que tú haces algo para Dios, literalmente tú eres el dedo de Dios trabajando a favor de Dios. Dios está usando su dedo, que eres tú. Amén. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Fíjate, el Salmo 105, hablando acerca de Moisés y de Aarón, dice de la siguiente manera: puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra. Su palabra, ¿sí?, estaba escrita a través de sus dedos. Cada vez que tú escribes, si no tuvieras dedos no podrías hacerlo. La palabra fue escrita en tu corazón con sus dedos. Ahorita lo vamos a ver, pero todo esto tiene una figura, una sombra. Es una metáfora, por decirlo de alguna manera, que explica que tú eres el dedo de Dios. Amén. Así que cada vez que la gente ve a Moisés caminando por las calles de Egipto, saben que él es la palabra de Dios caminando. Todo lo que él dice se hace. Por eso es que él extendía su mano y cosas sucedían. De esa misma manera, como te lo he estado diciendo, tú eres la palabra de Dios también. La gente no puede leer tu Biblia o no lee la Biblia, la gente que está afuera en el mundo. Pero cada vez que te ven a ti, ellos dicen: de verdad que Dios existe, porque Dios transformó a esta persona, la cambió, la hizo diferente. El mismo Señor sigue caminando entre las calles, haciendo maravillas a través de ti, explicando a la gente. Eres el dedo de Dios cada vez que estás hablando palabra de Dios donde te encuentras. Entonces Dios está obrando su poder a través de ti. Amén. Dios espera hacer su obra a través de ti. Alguien pudiera decir: pastor, pero es que yo soy nuevo, yo no tengo mucho tiempo, apenas estoy aprendiendo. También te he contado alguna vez la historia de una persona, sí, que tenía 3 meses de convertido. Y entonces un misionero pasó y le dijo: oye, ¿es verdad que llevas 3 meses de convertido? Y él dijo: sí, es verdad, es lo mejor que me ha sucedido, es lo más grandioso. Y le preguntó: ¿y cuántas almas has ganado para Jesús? Él exclamó: oh no, Señor, es que yo soy recién convertido, apenas estoy aprendiendo, e incluso hasta ayer pude conseguir un Nuevo Testamento. Entonces el misionero le contestó: ¿usas velas en tu casa? Y él dijo: por supuesto, Señor. Y dice: ¿y tú esperas hasta que la vela se haya consumido hasta la mitad para que empiece a alumbrar? Y entonces él entendió a qué se refería. Las velas empiezan a alumbrar desde que se encienden. ¿Sí? Desde ese momento ya pueden darle luz a otros. ¿Sí? Y antes de cumplir 6 meses ya se habían convertido por él algunos vecinos, algunos amigos. Entendió la lección. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo? Que eres el dedo de Dios. Tú puedes llevar luz a cualquiera una vez que has sido encendido por el Señor. No te esperes a tener el conocimiento de alguien a quien tú admiras, de alguien a quien respetas. Tú ya puedes brillar desde el momento que fuiste tocado por Cristo Jesús. Ahora, déjame hablarte de la relación entre el dedo de Dios y la palabra de Dios. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Está fuerte el calor ahora sí. Dice la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué había en las tablas? Sus mandamientos. ¿Con qué fueron escritas? Con su dedo. Los rabinos de Israel dicen que el tipo de piedra que se usó por primera vez no podía ser cincelado porque se hubiera roto. Tampoco hubiera sido tallado porque se desharía. Así es como se dieron cuenta que Dios lo había hecho originalmente. Ahora, tú recuerdas, esas tablas Moisés las lanzó y fueron rotas. ¿Alguien recuerda eso? Y luego Moisés hizo otras tablas, pero esas ya las hizo Moisés, no Dios. Ahora, ¿qué te enseña esto? Déjame preguntarte, ¿con qué dedo crees que Dios escribió sus mandamientos? ¿Con cuál de los 5 dedos? Algunos dicen que fue con el dedo índice, porque la ley es un dedo índice, un índice que acusa, que señala quién es el culpable, quién está mal, quién está viviendo de manera contraria a lo que Dios quiere. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 7:13. Romanos 7:13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí? Es decir, la ley solo sirve para mostrarte cuán pecador eres. La ley no te puede redimir, la ley no te puede salvar, la ley solamente te señala. Los 10 mandamientos que Moisés dio al pueblo de Israel solamente te señalaban, no te podían salvar. Los 10 mandamientos no pueden salvar a nadie, solo señalan cuán pecador es una persona. Proverbios 9:17. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Eso es hablando acerca del pecado, ¿sí? La ley de Dios escrita afuera de nosotros solo resulta en acusación. Cuando la ley de Moisés vino a la tierra, estaba por fuera del hombre y no podía hacer nada por el hombre, solo lo acusaba. Todo aquel que ha roto la ley de Dios es acusado por la propia ley y es señalado. ¿Sí? Así que se la pasa diciendo no hagas, no toques, no comas. Dios nos mostraba a través de la ley que no podemos vivir por nuestros propios conceptos, poniéndonos reglas. El mundo vive poniéndose reglas, qué es correcto y qué es incorrecto. Incluso han llamado incorrecto a lo que la palabra de Dios le llama correcto y viceversa. De tal forma que ellos solitos se amarran a una ley que no tiene nada que ver con la ley de Dios, pero que sin embargo también les acusa. Les produce en ellos el deseo de hacer lo contrario que ellos mismos establecieron. Cada vez que alguien trata de obedecer la ley, el mandamiento produce en nosotros el deseo excesivo de hacer aquello que no debemos de hacer. Cada vez que tú dices, yo sé que esto no lo debo de hacer, tú mismo, sin darte cuenta, produces en ti el deseo excesivo de hacer aquello que tú dices que no debes de hacer. Esto solamente puede ser quitado cuando tienes una conciencia de santidad, una conciencia de fe, de creer lo que Dios dice que eres. Ahora, la ley solamente te hace más pecador. Porque la ley dice no mentirás. Levante la mano el que nunca en su vida ha mentido. Entonces te señala, tú eres un pecador y mereces el infierno. Pero solo fue una mentirita blanca, no importa. La Biblia dice que todo el que rompe la ley, entonces transgresor es de la ley. Romanos 7:7, por favor. Y ahí vamos a ir en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hasta que te convertiste al Señor te diste cuenta que tenías más pecados de los que tú mismo habías creído. Hasta que llegaste aquí te diste cuenta
Y cuando hablo de que llegaste aquí no me refiero a la iglesia, hasta que llegaste a la palabra, te diste cuenta que la envidia no afecta a aquel que envidian, sino al que tiene la envidia en su corazón. Es decir, si la gente te envidia a ti, eso no te afecta a ti en nada. El mundo dice que sí, que pongas albahaca, que pongas sábila en la puerta de tu casa. Hermanos, todo eso es parte de hechicería. Nada de eso es cierto. Sí, que te compres una pata de conejo, ¿verdad? También para que tengas buena suerte. Y siempre te lo he dicho, el conejo traía 4 y así le fue. Entonces no sirve de nada. El verso 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si la ley no te dice que tal cosa es pecado, entonces no es pecado. Si la ley no dice que traer una camisa a cuadros es pecado, quiere decir que entonces no lo es. ¿Es correcto? Pero si la ley dijera que sí, entonces, aunque tú dijeras, pero ¿qué tiene de malo? Simplemente porque la ley lo dice, entonces eso sería pecado. Tú no sabrías qué es pecado hasta que Dios te lo mostró. La ley les fue dada para que el hombre entendiera qué era lo que estaba mal y qué era lo que afectaba a sus vidas. Pero la ley solo podía señalarlos como pecadores y no podría hacer nada por ellos. La ley solo te juzga y te condena, pero no puede redimirte, no puede transformarte. Y por eso el verso 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y luego dice todavía, ahí en el verso 15, hablando acerca de la ley y del pecado. Verso 15, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué aborreces hacer algo? Porque la ley decía que eso estaba mal, ¿es cierto? La ley decía que si hacías algo, eso estaba mal. Y eso te hacía sentir muy mal. Y no querías hacer eso, aborrecías eso. Pero ¿por qué si lo aborrezco de todas maneras lo hago? Pablo lo entiende perfectamente. Verso 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena porque me dice que no está bien, me dice lo que está mal, por lo tanto cumple su función, pero no puede hacer nada más por mí. Verso 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una vez que tú te das cuenta que algo está mal y lo aborreces, es el pecado que queda en tus miembros el que lo hace y no tú. La Biblia le llama carne. La carne es un espíritu, a pesar de que se llama carne, porque no es literalmente esta pielecita que tienes encima de los huesos. La carne es algo espiritual que se mueve dentro de ti y que no eres tú, pero que una vez que tú haces lo malo, quiere que creas que eres tú el que lo hizo. Por eso Pablo dice: ya no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí, porque yo no estoy de acuerdo con eso, es más, lo aborrezco. Verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, a fin de cuentas, en tu interior tú estás en desacuerdo con ese pecado. Quien hace ese pecado es esa carnalidad que todavía habita dentro de ti. Ahora, la ley era un dedo índice, por eso te dije, Dios escribió los mandamientos con su dedo índice, porque era un dedo que acusaba, ¿sí? Con el dedo índice escribe, pero también la palabra enseña que era con el dedo pulgar, levantado hacia arriba, metido en aceite, lo que redime a las personas. Es decir, los sacerdotes, hermanos, ungían con sangre
el dedo pulgar, perdón, dije con aceite, es con sangre, ¿sí? Su dedo pulgar para poder ser dedicados. El sumo sacerdote metía su dedo en sangre y lo ponía directamente en la frente. De esta manera redimían, ¿sí? De esta manera también eran dedicados los sacerdotes. Ahora, ¿qué te enseña esto? Cuando ves los mandamientos afuera de ti, los miras, los lees y te das cuenta que no puedes guardarlos. ¿Cuántos se dieron cuenta? No puedo obedecerlos. Me es complicado, muy difícil. Pero cuando los mandamientos están adentro de ti, entonces te es natural ser cristiano. Lo normal es portarse bien. Por eso la palabra te enseña de que no tengas una religión de afuera. No se trata de lo que pasa afuera de ti, sino adentro de tu corazón. ¿Cuántos se han dado cuenta? Nadie levante la mano, pero ¿cuántos se han dado cuenta que todavía hacen cosas que no están bien? Y es que ven la ley, es decir, toman la palabra de Dios, la Biblia, incluso el nuevo pacto como mandamiento, pero lo tienen afuera de ellos. Y tratas de cumplirlo y no puedes. ¿Cuándo podré cumplirlos, pastor? Cuando tomes la palabra de Dios y la introduzcas en ti. Una vez que la creas, es la manera en que metes la palabra de Dios en ti, todo con lo que habías estado luchando empieza a ser vencido. Empiezas a vivir de la manera correcta. ¿Sí? A través de los mandamientos nos damos cuenta de la identidad de Dios, porque contienen su huella digital. Te hablan de santidad, te hablan de que Dios es bueno, que es santo, que es justo. Ahora, si Dios hizo los 10 mandamientos con su dedo y dejó su huella en esos mandamientos de piedra, quien pudiera tener esos 10 mandamientos dentro de sí, tendría también la huella de Dios, la identidad de Dios. Amén. De tal manera que aquel que guarda los mandamientos tiene en su interior la identidad de Dios. Inmediatamente se ve que hay una huella de Dios en ti. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos quién es de Dios y quién no es de Dios? No lo conoces por sus dones, sino por sus frutos. Quien tiene los 10 mandamientos en su interior tiene la identidad de Dios. Y como están en tu interior, desde adentro ellos te controlan. Ellos te dicen cómo vivir, te es natural. Alguien te propone algo, o algo dentro de ti desea hacer algo contrario. Dentro de ti está la fuerza, mucho más adentro. Si en tu mente, en tus sentimientos, en tu voluntad quieres hacer algo diferente a la palabra de Dios, entonces hay en lo más profundo algo que Dios ha dejado, que son sus mandamientos. Estos contienen su huella, estos te dan su identidad, y estos son los que te hacen caminar a la manera de Dios. Te lo voy a explicar mejor. Cada vez que has hecho algo malo, es algo que no crees. No puedes hacer la voluntad de Dios mientras no creas la palabra que habla acerca de vivir en aquello en lo que no has estado haciendo lo correcto. Es decir, si tú crees que bajo ciertas circunstancias sí se puede mentir, entonces seguirás mintiendo, porque no has metido a tu interior los mandamientos del Señor. Cuando lo hagas, ellos te producirán el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal forma que aquello que haces mal es porque no has creído lo que la Biblia dice acerca de eso. Vamos a ir entendiéndolo mejor. Jesús dijo que para reconocer a los profetas verdaderos de los falsos, no mirara sus milagros ni sus prodigios, sino dijo así en Mateo 7, 15 y 16. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Fíjate bien. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los verdaderos cristianos no solo tienen dones, también tienen frutos. Pastor, ¿cómo le hago para tener frutos? No lo traía planeado, pero necesito verlo rápidamente. Juan 15, por favor, del 1 en adelante. Juan 15. Alguien tiene calor, debería de agradecer a Dios que
quiere decir que tienes vida, que todavía no has alcanzado tu plan y que Dios confía en ti. De lo contrario, ya te hubiera llevado a su presencia. Mira, no, perdón, es Juan. Juan capítulo 15. Jesús dijo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es Jesús? La vid. Pero la Biblia dice también que Jesús es la palabra. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Toma en cuenta entonces que la vid es la palabra. No estamos mal teológicamente, ni en ninguna manera estamos incorrectos. Verso 2. Todo pámpano que en la palabra, que en mí, en la vid, en mí, en Jesús no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que te limpia? La palabra. La palabra te transforma, te cambia. Verso 4. Permaneced en mí. ¿En quién, Señor? En mí. Pero ¿cómo le hago para permanecer en ti? Yo soy la palabra. Permanece en mi palabra. Y de esa manera Jesús permanece en ti, o la palabra permanece en ti, o el mandamiento de Dios permanece en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en Jesús, en la palabra, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, en la palabra de Dios. Verso 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Quién eres tú, Jesús? La palabra. Y yo en él, yo palabra en él, lleva mucho fruto. Porque separados de la palabra, de Jesús, nada podéis hacer. Podemos llevárnoslo todo el capítulo, verso 6. Ya lo vimos una vez, hubo una prédica completa acerca de esto. El que en mí, ¿quién eres tú? La palabra. No permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en la palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces, ¿quieres llevar fruto? Necesitas la palabra de Dios adentro de ti. Necesitas la palabra dentro de ti. Los verdaderos cristianos, te dije, no solo manifiestan dones, también manifiestan frutos. Te pueden profetizar, pero también te pueden amar. Al mismo tiempo, no mires los milagros de alguien, sino sus frutos. Amén. Entonces, el dedo de Dios se manifiesta en aquellas personas que tienen los mandamientos de Dios, la palabra de Dios dentro de ellos. El dedo de Dios manifiesta el poder de Dios. La palabra dice que Moisés y Aarón eran la palabra de Dios en Egipto. El dedo de Dios en Egipto, la huella, la identidad del poder de Dios en Egipto. ¿Cómo lo hacían? Por tener los mandamientos de Dios dentro de ellos, la palabra de Dios dentro de ellos. Ahora, vámonos de Egipto hacia Israel. Agárrense todos de sus sillas y por favor vayamos a Lucas capítulo 11, verso 20 en adelante. Lucas 11, 20 en adelante. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Sí? En esta ocasión, los fariseos dijeron que Jesús echaba fuera demonios, pero por poder de Belcebú, que quiere decir el señor de las moscas. Cuando sanó a un endemoniado, esto fue lo que le dijeron: tú echas demonios, pero por el poder de Belcebú. Esto que dijeron fue una blasfemia contra el Espíritu de Dios, porque era el Espíritu de Dios en Jesús el que echaba fuera a los demonios. Así que el Señor respondió:
que él echaba fuera demonios por el dedo de Dios. Es decir, no se necesita más. Para echar fuera un demonio no se necesita más que el dedo de Dios. Eso es todo. Un dedo, nada más. Sí, solo el dedo de Dios. ¿Qué puedes necesitar que provoque el esfuerzo de Dios? ¿Qué crees que tu problema pueda provocar que Dios tenga que esforzarse al máximo? ¿Qué problema podrá hacerlo esforzarse? ¿Qué situación? Nada. Ahora, ¿cuál dedo crees que usaba Jesús? ¿El índice o el pulgar? ¿Sí? El Señor estaba hablando acerca de los hijos de Dios que echaban fuera demonios. A ellos es a los que les llama el dedo de Dios. ¿Sí? Mira, Lucas 10:17, por favor. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esos discípulos eran las armas en las que confiaba el hombre fuerte y que el hombre más fuerte que él le arrebató. A partir de que Jesús alcanzó a esos 70 discípulos, ya dejaron de ser malas personas que el diablo estaba usando para el mal. Y ahora eran poderosos siervos que echaban fuera demonios y que vivían de acuerdo al reino de los cielos. Ahora ellos eran el dedo de Dios. ¿Qué clase de dedo eres tú? ¿Uno que libera, que redime, o uno que acusa? ¿Sí? Por muchos años estuviste dedicado a hacer el mal. El enemigo confiaba en que serías muy eficaz en ello, pero fuiste redimido por Cristo Jesús y ahora vives para hacer el bien. ¿Recuerdas el versículo que acabamos de leer? Por favor, regresamos a Lucas 11, verso 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Aquí están varias armas que el enemigo tenía antes. ¿Sí? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Así que, hermano, tú eres el dedo de Dios. A través de ti es que se echa fuera demonios. Por eso Jesús dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Estaba hablando también de ti, no solo de él. Sí, Dios no necesita más que un dedo para echar fuera demonios. En otra ocasión metió los dedos, sus dedos, en las orejas de un hombre. Marcos 7:33. Fíjate, Marcos 7:33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. ¿Sabes por qué muchos no escuchan a Dios ni entienden su palabra? Porque no han recibido el toque de Dios con sus dedos en sus oídos. Están entre la gente, pero no están cerca de Jesús. ¿Y por qué no han recibido el toque de sus dedos? Porque no han sido traídos a Él, como fue traído este hombre sordo del que está hablando Marcos 7:33. Hay gente que sabe atraer a los demás hacia ellos, pero el dedo de Dios solo atrae a la gente hacia Dios. Si eres el dedo de Dios, llevas a la gente a Dios. Mira, la gente pasa demasiado tiempo en la religión. Lo que necesita es poder decir: he estado con el Señor. Y entonces, cuando alguno es llevado a Jesús, el Señor lo toma aparte. ¿Te das cuenta? Dice: y tomándole aparte, no lo avergonzó delante de la gente, lo llevó aparte. No metió sus dedos en sus oídos enfrente de todos, ni escupió en su lengua enfrente de los demás, sino a solas. ¿Dónde recibe su saliva? Es decir, ¿dónde recibe su palabra? ¿Y dónde recibe su toque en tus oídos? Sino en privado. Los hombres escupen para humillar, pero Jesús escupe para sanar. Su reprensión te devuelve el oír, el habla. Amén. Muchos no escuchan a Dios porque no les gusta su reprensión, que es con saliva, les parece humillante. Les parece fuera de tiempo, pero es la única manera en que te regresarán el habla y el oír. Serás tocado en sus oídos. El dedo de Dios te abre los oídos. Ahora, Juan 8, verso 6, por favor. ¿Recuerdas este asunto también? Hablando del dedo de Dios. Más, acuérdate
Acuérdate de esta mujer que fue traída en el acto mismo de adulterio. Y preguntaron, Moisés dijo que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle a él. El problema no era la mujer, el problema era Jesús. No vinieron contra ella, vinieron contra él. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Te acuerdas de qué fuiste creado? ¿Cuántos saben que fuimos hechos del polvo de la tierra? Dios te hizo, sus manos te formaron. Amén. Ahora, esta mujer también había sido hecha de polvo. Lo que Jesús dice es: esta mujer fue hecha de polvo, pero de polvo mal escrito, de un polvo que solo sabe acusar, con un dedo que solo sabe traer condenación. El polvo con el que ella había sido hecha, creada, decía: es una pecadora. El polvo de Moisés, o el dedo de Dios, más bien el dedo de Moisés, te recordé que las primeras tablas hechas con el dedo de Dios, Moisés las destruyó, ¿lo recuerdas? Y luego hizo otras hechas por Moisés mismo. La ley de Moisés, hechas con el dedo de Moisés, acusaban a esta mujer y le decían pecadora, le decían la sin remedio. Toda su vida ha sido así. Pero Jesús está declarando cuando escribe en tierra: quien te formó una vez, te puede volver a formar. Quien escribió una vez, puede escribir otra vez. Alguien escribió en piedra y eso te acusa. Moisés escribió en piedra y eso te acusa, mujer. Pero ha llegado a tu vida alguien que también escribe en el corazón. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué está sucediendo aquí? La ley, recuerda, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús se inclina. Esto es algo muy importante, porque esto quiere decir: Jesús no te salvó desde el cielo, Jesús vino a la tierra para salvarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Y dice: inclinándose en tierra. Eso habla de su humillación. Tuvo que hacerse hombre para poder hacerte alguien diferente, y empezó a escribir en tierra. Empezó a escribir nuevamente en ella un nuevo mandamiento, una nueva tabla de la ley. Obviamente estoy hablando metafóricamente. Ya no era un mandamiento de la ley para cumplir. Ya no estaba escribiendo: a partir de ahora tendrás que cumplir todo lo que Dios te diga. No, ahora está escribiendo un mandamiento, una orden, pero es una orden de poder para santificar. Sé que todavía no lo entiendes. Los escribas y los fariseos, expertos en los mandamientos de Dios, en las tablas escritas por el dedo de Dios, aunque ahora solo tenían las escritas por Moisés, Jesús sobrescribe misericordia, pagado encima de los preceptos. La huella digital que había quedado en la mujer era la de una identidad que la llamaba mala, pecadora, la sin remedio, candidata directa al infierno. Ella tenía una identidad que no era la de Dios, a criterio de los judíos. Pero el Señor declaró lo siguiente en el verso 12, por favor, verso 12 de Juan 8. Fíjate bien cómo es continuo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podría decir, parecía de estar diciendo lo siguiente: ella era pecadora porque andaba a oscuras. No es que fuera mala de nacimiento.
pero a partir de hoy le he prendido la luz y nunca más andará extraviada. Jesús escribió en tierra. No avergonzó a la mujer mirándola directamente cuando vio que la traían y la tiraron y se le quedó viendo. No, tuvo misericordia de ella, se inclinó, ¿sí? Por eso dice la palabra que Él puede compadecerse de todas tus debilidades, de todas mis debilidades. Podrías decir, Él me entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él te entiende. En eso donde estás siendo tentado a hacer algo contrario a lo que Dios dice, Él te entiende. Y dice, no es el resultado de que seas una mala persona. Es el resultado de no tener la suficiente luz adentro de ti. La gente peca porque le falta luz en su interior. Una vez que se endereza, juzga y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es como si les estuviera preguntando, ¿quieren el dedo que acusa? Pues entonces les digo a ustedes, el que no tenga pecado que sea el primero. Los está juzgando, ¿sí? Un día Jesús regresará de esa manera. Hoy se inclina, no ve tu pecado, dice, te falta luz, por eso estás actuando como estás actuando, por falta de luz. Pero yo soy la luz. ¿Y quién eres tú, Jesús? Yo soy la palabra. ¿Te acuerdas de la palabra de Dios? La palabra era la luz de los hombres y en ella estaba la vida. ¿Quieres vivir para Dios? Necesitas palabra dentro de ti. Tienes un pecado con el que has estado batallando, es porque solo tienes el mandamiento afuera. El día que tengas la palabra adentro, tendrás la luz que te ilumina y que te hace actuar, vivir como Dios lo dice en su palabra. Amén. Ahora, una vez que Jesús le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dice, se han ido, Señor. ¿Alguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Y dijo, yo tampoco. Y aquí viene la palabra que pone en el interior de ella. Le dijo, vete y no peques más. ¿Cuántos de aquí son más que vencedores? ¿Nunca han fracasado? Sí. ¿Y entonces por qué la Biblia les llama más que vencedores? Porque no solo te está dando una palmada en la espalda, te está dando la orden, está dando una orden a la creación de que te convertirás en un más que vencedor. No importa lo que haya sido tu pasado, a partir de ahora serás un vencedor. La palabra de Dios te convierte en aquello que ella dice. Una vez que la dejas entrar en tu interior, hace de ti aquello que ella habla. Bendito sea Dios. A esta mujer le dice, mujer, yo tampoco te condeno, vete, y doy una orden. A partir de hoy, no peques más. A partir de ese momento, la palabra de Dios que ella recibe en su interior le da el poder para vivir de una manera diferente a la que había vivido hasta ese día. El asunto era que la mujer lo creyera. Dios te llama más que vencedor. Dios te llama santo. Dios te llama justo. El llamarte santo, justo, no solamente es una manera de cambiarte el nombre, sino te está dando el poder para convertirte en aquello que Él está diciendo que eres. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Esta mujer lo entendió. No hubo necesidad de nada más. Se ha dado la orden desde el cielo. Se ha escrito un mandamiento en mi corazón. A partir de hoy me levanto y no peco más. Ya no soy la pecadora, soy la santa, la justa, ¿sí? Soy la mujer pura de Israel que Dios esperaba que yo fuera. Y esa fe que ella puso en esas palabras la convierten ahora en la mujer que ella siempre quiso ser y que no había podido ser. Alguien debería de estar comprendiendo esto y debería estar dándole gracias a Dios, porque Dios no te llama malo, no te llama mala, no te llama pecador ni pecadora, no te está cargando el montón de fallas, de fracasos, de pecados. Él está dando una orden hoy y está diciendo, eres más que vencedor, todo lo puedes en mí, en mi palabra. Sí, y mi palabra te fortalece. Alguien debería de agradecer al Señor cómo nos está dando poder hoy para convertirnos en lo que Él dice que cada uno de nosotros somos. Amén. Mira, toda la creación obedece a sus órdenes.
Por eso a partir de Cristo Jesús, una vez que resucita, empieza a dar la orden. Te llama santo, te llama justo, te llama más que vencedor, todo lo puedes. Ninguna arma contra ti prospera. Está dando una orden. Sí, Salmos 8, por favor. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Verso 5. Le has hecho poco menor que Elohim. El traductor de Reina Valera se le hizo muy grande, que aquí dijera, le has hecho poco menor que Dios. Así dice, le hiciste poco menor que Elohim, poco menor que Dios. Fueron los traductores, Casiodoro de Reina, ¿sí? Y el señor Valera, un fraile también, quienes decidieron que mejor era ponerle menor que los ángeles. Pero realmente en hebreo dice, le has hecho poco menor que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Tu problema está bajo tus pies. Tu situación está bajo tu control, bajo tu señorío, bajo tu gobierno. Porque Dios te ha hecho conforme a su imagen y su semejanza, pero tú no lo crees. Y es esa falta de fe y esa falta de creer lo que Él dice acerca de ti, lo que te hace vivir como has estado viviendo, contrario a su palabra. A donde voltees podrás mirar el estilo de Dios. ¿Quieres saber qué es el hombre? Solo observa lo que hay debajo de él. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Qué está bajo los pies del hombre? Todas las cosas. ¿Cómo es que las casas de barro inferiores a los dioses, o a Dios, perdón, ¿sí? Lo que pasa es que Elohim quiere decir dioses, ¿sí? Refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ser las casas de barro inferiores a Elohim, ser señores de toda la creación? Incluso los ángeles se rascan la cabeza y dicen, pues ¿qué le dio Dios a estos? ¿Por qué se rifó todo el reino, todo el cielo por ellos? Pero luego se responden a sí mismos. Y cuando ellos preguntan, ¿qué les vio? Ellos dicen, ya sabemos qué les vio. Se vio a sí mismo. ¿Sí? Son imagen y semejanza de Él. Dios bendice todo lo que se parece a Él. Todo lo que se parece a Él. Allí es donde viene la bendición. ¿Recuerdas tú cuando hubo maldad en la tierra y tuvo que venir un diluvio? Sí, la Biblia dice que vino agua sobre toda la tierra, sobre toda Adama. Adam, sí, es una variante de Adama que quiere decir tierra. Entonces Dios le lavó dice que trajo agua sobre la faz de la tierra. Es una manera de decir, le limpió la cara a la tierra. Y trajo agua abundante. Y después se reflejó en la tierra. Antes solamente se veía maldad en la tierra, pero después del diluvio Dios se asoma y mira su rostro. Ahora la tierra se parece a Él y ahora empieza a bendecir la tierra. Dios bendice todo lo que se parece a Él. Amén. El domingo también te voy a hablar algo acerca de esto. ¿Sí? Todo lo que se parece a Él, Dios lo bendice. Cada vez que te veo la huella digital de Dios. Tú eres, sí, la huella de Dios. Veo las líneas de su dedo celestial en ti. ¿Quieres saber cómo es las líneas de la huella de Dios? Solamente voltea a ver a los hermanos. Así son la identidad de Dios. Dios hace hombres, ¿sí? Y los hace pequeños dioses respecto de que son sus hijos. Mientras el hombre hace dioses y eso se convierte en idolatría, pero Dios sí puede hacer dioses, ¿sí? Porque somos sus hijos, somos hijos de Él. Ahora, Jeremías 31. Espero que con esto podamos empezar a entender exactamente a lo que se refiere el mensaje. ¿Sí? Jeremías 31, 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Fíjate bien, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿La ley de Dios está escrita en tu corazón? Amén. En la medida en que tú lo has permitido, cada vez que dejas entrar la palabra, Dios está escribiendo su ley en tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La gente puede decir que eres malo, que eres mala, pero el Creador dice que lleva su imagen y que eres bueno. Su ley ha sido escrita en tu corazón. Su ley ha sido escrita en tu corazón. Mateo 12:35. Fíjate lo que dice. Como su ley ha sido escrita en tu corazón, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. ¿Tienes la ley de Dios en tu corazón? Entonces saldrán buenas cosas. ¿Cómo puedo vivir correctamente? Siempre quiero hacer lo contrario. Deja que su ley entre a tu corazón. Créela. Créela, de allí saldrán buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. ¿Te acuerdas que cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: mete tu mano en tu seno? La metió en su seno y la mano salió leprosa. Era una manera de decirle: Moisés, ese es el corazón que realmente tienes. Métela otra vez, porque acabo de tocar tu corazón. La mete otra vez y ahora su mano sale limpia. Era una manera de decir: este es el plan que tengo para la humanidad. Todos llegarán siendo leprosos, siendo sucios, pero yo los voy a limpiar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabes en que Dios te ha llamado? En que antes tu corazón era leproso y ahora es limpio. Hoy Dios está escribiendo con su palabra encendida los corazones de los oyentes. Él está escribiendo su palabra en ti. Sigue guardando la ley afuera de ti y solamente vas a seguir pecando. Guarda la palabra de Dios en tu interior, y es esa palabra la que te hará vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está poniendo su palabra en tu corazón. Está martillando. Está martillando. Por eso cuando alguien anda mal, lo peor que podemos decir es que ya no venga a la iglesia. No merece estar con los santos que somos nosotros. No, nosotros no somos santos porque seamos muy buenos. Somos santos porque su palabra ha sido escrita en nuestro corazón. Amén. ¿Qué estoy haciendo en este instante? Estoy escribiendo. Sí, estoy escribiendo tanto en mi corazón y a través de mis palabras. Si las dejas entrar a tu corazón, Él estará escribiendo también en el tuyo. Sí. Por eso la palabra también te dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 3, de la siguiente manera: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Eres una carta que está siendo escrita. Amén. El Señor está escribiendo. Cada vez que crees la palabra, se escribe su palabra en tu corazón. Y a lo que antes no le podías decir que no, ahora lo enfrentas. Y te es fácil decir: no quiero nada que ver con aquello que no agrada a mi Señor. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. En tablas de carne del corazón. Su palabra está siendo escrita en tu corazón. De allí sacarás la buena vida. Deja de estar tratando de cumplir en tus fuerzas en los mandamientos de Dios. Verso 7 de ese mismo capítulo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si los mandamientos afuera
lograron hacer cosas gloriosas a través de Moisés, no se podrán hacer cosas más gloriosas, ¿sí?, con el dedo de Dios escribiendo en tu corazón y ya no en tablas de piedra. Déjame enseñarte esto. Habacuc 3:4, por favor. Habacuc 3:4. Fíjate bien. ¿Quiénes son los dedos de Dios? ¿Quiénes, hermanos? Nosotros. Nosotros. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Rayos brillantes, poder de Dios escondido entre sus manos, es decir, en sus dedos. El poder de Dios, ¿dónde está, hermanos? En ustedes. Ustedes son el dedo de Dios, el poder de Dios. Solo por eso la Biblia dice: impondrán sus manos sobre los enfermos. Y estos, ¿te has dado cuenta que no dice y orarán por los enfermos y sanarán? Solamente pondrán sus manos sobre ellos y estos sanarán. ¿Dónde está el poder de Dios escondido en sus manos? ¿Qué hay en sus manos? Sus dedos. ¿Quiénes son sus dedos? Nosotros. Tú eres el arma secreta de Dios. El poder de Dios está escondido en ti. En apariencia, nadie sospecha que el poder de Dios esté en ti, ni el diablo. Él mira que Dios te llama y dice: ¿cómo se le ocurrió llamar a ese? ¿Para qué le puede servir? Porque eres un arma secreta. Amén. Verso 2 de ahí de Habacuc 3. Dice así: oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El avivamiento, hermano, viene con la presencia de Dios manifestada, soltando su poder escondido en su mano. ¿Qué es lo que deberías mirar al mirar la iglesia? El poder escondido en cada uno que otros no pueden ver. Rayos brillantes, la luz del mundo. ¿No es lo que dice la palabra que tú eres la luz del mundo? ¿No serás el rayo brillante que sale de la mano de Dios? Sí. Todo lo necesario para transformar este mundo. Recuerda, Dios puso todas las cosas en las manos de Cristo. Juan 13:3, por favor, con este vamos a terminar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Todas las cosas en las manos. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos las manos, los dedos que llevan el poder de Dios, porque su palabra está escrita en tu corazón y en mi corazón. El poder de Dios sale de nosotros. No puedo dejar de recordar, mis hermanos, nuestro glorioso himno nacional. ¿Alguien recuerda? Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Oro a Dios y creo que esto es una profecía para nuestra nación. Amén. Tu eterno destino, México, sí, ha sido escrito por el dedo de Dios, por la iglesia de Cristo. Tal vez el hombre no sabía exactamente lo que estaba escribiendo, pero Dios sí. El eterno destino, el destino eterno de esta nación está escrito por los dedos de Dios, por cada uno de nosotros, por la iglesia de Cristo en esta nación. Y todos los mexicanos decimos amén, gloria a Dios. Así que ahí donde estás, el dedo de Dios ha escrito en ti su palabra. El poder para cambiar está dentro de ti. Deja de estar tratando de cumplirlo en tus fuerzas. Solo cree la palabra, habla la palabra, medita en la palabra. Y el resultado será hacer y guardar
lo que has leído. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en la palabra. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Sin meditar en la palabra no puedes guardar y hacer. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que allí está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile, Señor, gracias. Acepto, Señor. Soy tu dedo en esta tierra, la luz del mundo, el poder de Dios para manifestarse en esta nación, lo cual incluso, Señor, había sido dicho anticipadamente a través de González Bocanegra, Señor, en nuestro glorioso himno, inspirado por ti seguramente, Padre, y manifestando desde la antigüedad lo que harías con esta nación, el eterno destino de esta nación, escrito por cada uno de los dedos, manifestando tu poder, tu luz. Señor, hoy también declaramos en todos los hermanos presentes, en todos los que nos están escuchando, Padre, que tú eres la luz que ha entrado a nuestro corazón y que todo lo malo que habíamos hecho, como esta mujer encontrada en el acto de adulterio, Padre, hasta el día de hoy llegó. Que a partir de hoy, Señor, con tu luz nos levantamos para no pecar más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor con todo tu corazón? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta tarde? Amén. Gracias a Dios. El miércoles pasado y este miércoles te he dicho cómo vivir la vida cristiana. Creyendo la palabra, meditándola y hablándola. Eso te lleva a hacer, a guardar todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Se te ha dado la orden. Ahora vete y no peques más. Es la orden que no solamente te dirige, sino que te convierte en una persona que no vuelve a pecar. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar en su caso. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, también por todo lo que has hecho hoy espiritualmente en el interior de cada uno de los presentes. Padre, nos has dado tu palabra, la has escrito en nuestro corazón y, Padre, por lo tanto, ahora saldrán para nuestra vida buenas cosas. Tu palabra dice que del corazón sale la vida. Allí has guardado tu palabra. Tendremos una vida para ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que la bendición de nuestro Dios sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, dejando que Él guarde su palabra en nuestro corazón para vivir en la paz, en la alegría que Él nos ha prometido. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas. Gracias, hermano. Bendiciones.